A mí me parece que me voy a mudar de México, ¿eh? ¿Por qué? Buen día, aquí estamos amaneciendo temprano, son las 7:30, porque hoy hemos contratado un tour para llevarnos a un lugar increíble, pero un montón de lugares más, que la verdad va a ser más una sorpresa. Así que yo ya me estoy listo, me puse el traje de baño, abajo, aquí estamos, con el pelo mojado todavía, pero maquillada. Vamos a llevar una mochila con toalla y todo, así que creo que ya tenemos que ir. ¿Vos, Mateo? ¿Estás listo? Casi, mi amor. Aguantame un segundo que estoy haciendo mi clase de inglés. Vos sabés que esto yo no lo negocio. Yo, para mejorar mi fluidez y mi gramática, sigo estudiando inglés desde cualquier lugar donde me encuentro. Aparte de eso, ustedes saben, ya lo vengo diciendo hace un montón de videos, a nosotros nos ayudó a abrir un montón de puertas, tener oportunidades laborales, aparte de que nos podemos comunicar con todas las personas donde vamos. Y para eso estamos usando italki, una plataforma donde vas a poder encontrar el profesor nativo del idioma que quieras, para tener clases personalizadas uno a uno, desde donde sea. Ahora nosotros estamos en Oaxaca, yo estoy en el Airbnb y estoy tomando mi clase en el teléfono, por ejemplo. Lo bueno es que en la plataforma vas a poder ver el perfil de cada profesor. Tienen un videíto donde ellos hablan y se presentan. Además, lo mejor de todo es que cada uno pone sus precios. Así que seguro que va a haber un profesor que va a estar en sintonía con tus gastos mensuales o con tu bolsillo. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo voy a hacer mi clase con una chica de Sudáfrica y ya volvemos enseguida. Do you have any tips to me improve my accent? The best tip that I can give you, that I always give my other students, is reading out loud. That enables you to just hear what you're saying. Pronunciation. I love it. It's the key. Estas clases para mí son muy importantes porque a mí la profesora me puede corregir si digo algo mal o me da pequeños consejos que me hacen ver con más fluidez, más natural, cuando estoy hablando con un nativo o con alguien que habla muy bien el inglés en otro país. Pero lo mejor de todo es que con nuestro código, que se lo dejamos en la descripción del video y aquí en pantalla, MateoLis8, se van a ganar $5 de descuento en su primera clase. Así que aprovechen, aprendan un nuevo idioma y abran puertas en el mundo entero para todos ustedes. Ahora sí, Lisana, arranquemos que se nos va la trafi. Vamos. ¿Venís? Ahí voy, mi vida. Bueno, la primera parada de hoy a mí me va a flipar la cabeza, ¿eh? Sí, estamos en Santa María de Tule, un pueblito que hace parte de los 500 municipios que tiene Oaxaca alrededor. Y cada pueblito tiene algo especial para ver. Acá hay algo realmente increíble que en todos los viajes que ya hicimos con Lisana nunca vimos nada igual. No, porque es la más en el mundo. O sea, solo existe acá. Y lo que vamos a ver es un árbol de Tule, se llama. Sí. Es el árbol más ancho del mundo. Tiene el récord Guinness, mi amor. Sí, porque para abrazarlo se necesita 35 adultos. Aquí está, mira. Grosor 58 metros. Acá está, árbol del Tule. Es un ahuehuete. Y tiene 3009 años. O sea, vio décadas, guerras, Milenios, mi amor. todo vio, ¿eh? Dicen que se puede ver formas de animales y personas en el árbol. Yo no veo nada, pero es impresionante. Es enorme. Es enorme. Parece como si fueran varios árboles juntos, pero no, es un mismo árbol. Y el tronco es enorme porque el árbol en sí no es muy alto. Y dicen que los indígenas utilizaban estos ramitos acá que ven como parte de un rito espiritual para enseñarles el camino de la liberación del espíritu y de las emociones. ¿Te parece si le damos la vuelta? Dale. Y ahí justo al lado del árbol está la parroquia. Y también los parques son muy preciosos y cómo cortan los árboles es como, parece, ¿viste cuando saliste del barbero? Sí. Fresco. Mira un pavo Son perfectos. y es un elefante también, ¿eh? Para entrar acá hay que pagar 20 pesos y hay que traer dinero en efectivo. Tiene esa reja, pero me encantaría que haya una persona ahí al lado para que vea la dimensión
del árbol, porque siempre por la cámara todo parece más chico, ¿no? Ajá. Aunque nosotros estamos con una excursión, entonces tenemos tiempo bastante limitado, me parece un pueblo súper lindo para recorrerlo, comer algo, porque hay mercado de artesanía, esos parques hermosos, solcito, hay mucha comida callejera para allá que vamos a pasar ahora, y también las letras del Tula, la foto típica. Sí, el pueblo, miren, está impecable, arreglado. Mercado de artesanía ahí, acá hay una fuente, allá está el ayuntamiento. Está todo muy cuidadito. Es tan impecable que no hay ni un palito de pasto más largo que el promedio, ¿viste? Y algo gracioso es que cuando hoy nos vino a buscar la Trafi para hacer el tour, Lisana se acordó de algo que siempre nos pasa cada vez que contratamos un tour de esto. Como nosotros viajamos todo el año para hacer contenido, nosotros no vamos de vacaciones y no elegimos un hotel boutique o un hotel lindo como irías de vacaciones. Entonces los lugares que quedamos son más simples. Entonces cuando viene el minibús a recorrer a los turistas, siempre para hotel boutique, hotel no sé qué, todo perfecto. Y cuando viene a buscar parece un portón de garage, ¿viste? Sí. No sé, me hizo reírme. Estamos siempre en el lugar más simple de toda la gente que está en la Trafi. Y siempre somos los últimos para recoger. Y dejar. Porque siempre estamos más lejos. Sí, Fuera de la ciudad, fuera del centro, sí. todo. Mira las letras de Tula. Ahí están. Bueno, vamos volviendo, mi amor, porque creo que ya se nos está agotando el tiempo. Me parece que sí. Buenos días, señorita. ¿Qué sería esto que lo veo por todo Oaxaca? Es agua fresca de maíz y cacao. Agua fresca de maíz y Pero cacao. debe de probarlo para que sepa lo que es. ¿Tiene leche? No. No, agua nomás con maíz y cacao. Bueno, le voy a comprar un vaso. Ah, ¿ahí qué le puso? Azúcar. Mirá vos. ¿Qué sería una bebida indígena? Bebida prehispánica. Prehispánica, una bebida típica oaxaqueña. ¿Y esto se toma al mediodía, a la noche, Sí, a cualquier hora del día? Así es. ¿Cuánto le debo, señorita? Quédese con el cambio. Gracias. A usted. ¿Cómo era el nombre? Tejate. Oh, qué rica. ¿Tiene gusto? Una nieve, un tejate, un agua fresca. Pásenle que van a tomar Rico, nieve, tejate, rica aguas mezcla. frescas. Parece quaker, ¿viste? Eso. Avena en la mañana. Sí. Y nutritivo. Me Muy gustó. rico, señorita. Gracias. Me gustó, ¿eh? Hasta luego, buen día. Hasta luego. Vaya bien. Mira vos, Interesante, ¿no? hay cada cosa acá que no se ve en otro lado. Yo no le siento tanto el gusto al cacao, sino como dijiste vos, como si fuera un quaker. Mira vos. Muy rico, me sorprendió. Lo agarré yo y no te Sí. dejo. Se ve que a alguien le gustó, che. La segunda parada nos enseñó una tradición milenaria que los zapotecas aún mantienen viva. Todo comienza con la lana de oveja, que se hila a mano con ruecas como se ha hecho por generaciones. Luego la tiñan con colores naturales y nos mostraron toda la variedad de colores que pueden lograr usando plantas, sal, cal, limón, etc. Hasta un insecto del nopal lo usan. Una vez teñida, la lana se seca al sol y pasa al telar de pedal. Ahí los artesanos tejen tapetes hermosos. Es un trabajo que puede llevar semanas o hasta meses y nunca hay dos iguales. Hicimos una parada para probar la nieve. En México por todos lados venden nieve, pero ¿por qué acá es tan especial? Porque hay dos sabores que no se encuentran en otro lado. Uno de mezcal y otro de tuna, que es la fruta esa del nopal, el cactus, yo le digo siempre. Pero yo pedí mezcal y maracuyá. El tuna tenía gusto como arándanos, fruto rojo. Riquísimo. Sí, pero decían que el mezcal con maracuyá va a ser la mejor combinación. Y que el mezcal tiene 50% de alcohol. Pero dicen que no emborracha. Vamos a ver al final del tour cómo quedamos. Tenía razón, ¿eh? ¡Wow! ¿Viste que el helado no es como un helado cremoso, sino es como hielo? Sí, por eso se llama nieve, creo, ¿no? Lo hacen adentro de esas barricas, dice que lleva 25 minutos para hacerlo. Pero el de mezcal, 2 horas. ¿Cómo es alcohol? ¿Qué tal está? Muy rico. Te va a encantar. Ya probé el mezcal, quiero probar este nomás. Pero juntos tenés que probar. Me gusta porque es muy al agua. Es como ponerle alcohol al helado. Sí. Está buenísimo. Buah. Y se nota
nota que fue hasta ahora la parada más popular, ¿eh? Por ahora sí. Donde más venta se hizo fue el helado. Bueno, gente, ahora sí llegamos a la parada más importante del día, que nosotros con Lisana, nuestro plan cuando vinimos a Oaxaca era venir directo a conocer este lugar que ya les vamos a presentar, pero con el tour que contratamos fuimos parando en varios lugares y terminando conociendo mucho más. Exacto. Ahora vinimos a un lugar que solo hay dos en todo el mundo. Uno queda acá en México y el otro en Turquía. Y se llama Hierve el Agua. El nombre suena como si fuera un agua termal, pero no lo es. Me costó entenderlo, hasta que la chica que estaba y que nos vendió unos taquitos me explicó. En realidad es un lugar que hay nacimiento de agua y se le dicen hierve el agua porque hay burbujea de gas y minerales que salen. Entonces parece que estaría hirviendo, pero no. Es agua fría y cuando va cayendo el agua, por los minerales que hay, Suelta carbonato de calcio. y forman cascadas congeladas, le dicen. Y es lo que crea un efecto visual único en todo el mundo. Con Lisana nunca habíamos visto nada así No. antes. Y también fue un sitio sagrado de los indígenas zapotecas. Claro, donde venían a tomar sus baños y hacían también rituales. Justamente ahí se puede ir a bañarse con un lindo solcito, es refrescante y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Porque estamos a 1500 de altitud acá, hace un poquito de frío. Fíjense la montaña que nos rodea acá, es espectacular el lugar, hermoso. Y bueno, vamos ahora a ir bajando por este camino y vamos a ver qué encontramos en esas pozas. Para poder entrar acá, aparte de que uno contrata el tour que nos costó 300 pesos a cada uno, te cobran también una entrada en cada lugar que parás. Acá costó 100 pesos por persona y así por delante, ¿no? Algunos cuestan 50, otros 100, dependiendo del lugar te cobran. Pero bueno, es para mantenerlo limpio, organizado y etcétera, etcétera. Hay bastante gente acá, la verdad. Yo no sabía una cosa, ¿verdad? Que ¿Qué? Oaxaca es tan turístico. Yo no tampoco. lo esperaba. Pero turismo internacional también, ¿eh? Se puede venir en caballo acá. Están los extranjeros, mira, que alquilan los caballitos para venir hasta las pozas. Hay uno montando un güey ¡Un borrego! o no sé qué. Bueno, no lo puedo creer. Eso tenemos que ir a filmarlo, Lisana. Mirá, Lisana, un peticito. Ujú. ¿Viste? Ma, mira. Mirá vos, se puede montar una... Eso es un toro. Qué miedo. Se puede montar un toro en México. Es la primera vez que yo veo algo así en mi vida y me parece algo impresionante. Yo no sabía ni que se podía, ¿eh? Yo tampoco, parece que un toro domesticado o un toro amaestrado. Tiene una joroba, ¿viste? Tiene jorobas, ¿eh? Señor, ¿eso es un toro? Sí, claro. ¿Pero está amaestrado? Sí. ¿Vamos a ver desde acá arriba, mi amor, las pozas? Vamos. ¡Wow! Oh, Como una piscina infinita. qué miedo ir ahí A la al borde. punta. ¿Vamos bajando? Vamos. Bueno, acá ya vamos bajando. Parece toda piedra calcificada. Para alguien que le gusta volar dron, es el momento más triste del día cuando estás cargando el dron todo el día para las tomas épicas y cuando llegas hay una placa que dice prohibido volar el dron. Es triste. Aparte, la vista que tendríamos de acá arriba sería Increíble. impresionante. Si encuentro tomas, les pongo, pero no van a ser hechos por mí. Van a estar hechas por alguna otra persona que sí lo dejaron volar el dron. Se siente mucha gente hablando en inglés acá. Lo que sí no veo mucha gente en el agua, así que... Por ahí no está muy calentita, que digamos. Mira, ahí está hirviendo. Ah, acá, que no está hirviendo en realidad. Esta es la razón por qué dicen que hierve el agua, pero en realidad no está hirviendo. Son las burbujas nomás. Claro, y no sale caliente. No. Qué loco, ¿no? Sí, parece soda. Dice no meter los pies acá. ¿Por qué diría eso? Y quedas ahí Queda atrapado. Parece arcilla, ¿viste? Mirá. Y esto es lo que con siglos y décadas se va formando y por eso está... Está, sí, claro, como crea ese efecto. Bueno, acá está, mirá, el precipicio. Che, qué loco, ¿no? Ujú. Fíjense, nosotros estamos parados acá a pocos metros de distancia. Si te llegas a tomar chelitas de más y no te diste cuenta, te vas para abajo, ¿eh? Y allá- No hay nada acá que proteja la caída. Y ahí está la... La cascada, esa petrificada. Sí, hermoso. ¡Qué increíble! ¡Qué paisaje! Una toma de dron sería épico.
¿Vos te animarías, Lizana, a meterte el agua acá o no? Está un poco fresco, digamos. yo también. Me vine preparado todo para darme un chapuzón, pero no sé, ¿eh? Y el viento. Está fresquita el agua. ¿Te vas a bañar, mi amor, o no? Voy a dar un baño de dedo de pie. Bueno. ¿Qué te parece? Y me parece bien. Yo, la verdad, no me voy a bañar. Me vine todo preparado, pero no... Se escondió el sol. Sí, Y está frío. hasta iba a ser el último punto del día, pero promete lluvia, por eso adelantamos, el tour lo adelantó, pero igual no llegamos a tiempo con el sol. A ver. Está buenísimo. ¿Está lindo? Así está lindo, pero meter más que el cinturón ya hay que tomar mucho mezcal antes, pero como no hemos tomado... Yo quisiera tomarme un mezcalito y comer algo también porque tengo mucha hambre. Parece que todos los videos tenemos hambre. Algunos seguidores nos dicen eso. Che, ¿ustedes se la pasan con hambre? Es ¿Que que están siempre comiendo? son muchas horas para hacer los viajes, entonces agarra hambre. Pero a mí me parece que me voy a mudar de México, ¿eh? ¿Por qué? Porque me voy a mudar a Oaxaca. Sí, yo lo pensaría, ¿eh? Me gustó mucho. A mí también. ¿Viste que a Ciudad de México le dicen México? Sí. No sé por qué. Al inicio yo no entendía. Era como en Guadalajara decían, allá en México comen esto. Pero si estamos en México, y ahí entendí que hablan de la ciudad, ¿no? A mí también me dio ganas de moverme de México y venirme acá, ¿eh? No sería una mala idea, lo pensaría realmente. ¿Ustedes qué piensan? Pongan en los comentarios qué opinan de Oaxaca. Y si les está gustando este video también suscríbanse al canal, déjenle un me gusta, un comentario. Gracias. Ahora llegamos a la zona arqueológica de Mitla. Es conocido como el centro religioso de Zapotecas y también Ciudad de los Muertos, porque acá era el centro espiritual y funerario, pero destaca por sus grecas de piedra que eran únicos en Mesoamérica y por eso esta parada es importante porque tiene mucha historia. Realmente se ve impresionante este lugar. Fue específicamente por este lugar que vemos acá que le pusieron Mitla, porque fue justamente acá donde encontraron un montón de cadáveres y se descubrió que realmente acá era una especie de cementerio a donde enterraban las personas más importantes de la época, las personas que estaban en los altos más rangos de la sociedad. Y lo que llama la atención es la calidad y las estructuras asombrosas que hacían para enterrar a sus muertos, porque son edificios que en aquella época eran de altísimo nivel. Y también acá es muy sísmico. Tranquila, tranquila. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Qué pasó? Sí. Uy. ¿Te late, corazón? Un poco. Primera vez en la vida que agarramos uno. Sí, Así es, fuerte sí. vino de la nada. Sí, pero fue con todo, ¿eh? ¿Te asustaste? No. Me asusté nomás cuando vi que vino el segundo. Porque cuando viene uno y para, todo bien. Pero cuando viene uno, para un poquito y viene el otro más fuerte, ahí me asusté. Nuestro primer temblor en México es. Miren la gente ahí como está parada. Yo salí en media. Vos no tenés ni que calzarte, Lizana. Salí así como estás. Qué fuerte que fue. Entonces son medio como antisísmicos porque tantos años, miles de años, y siguen 80% original. Y solo 20% fue restaurado. Y decían que estaban tan bien hechos y tan lujosos que todas las personas querían ser enterradas acá, en este asombroso lugar de Mitla. La verdad que muy lindo el diseño. Sí. ¿Cómo es que se llaman los diseños, mi amor, que dijo? Grecas. Las grecas, que representan los 4 elementos: el fuego, el viento, el agua Y sol. y la tierra. Ah, El sol le mandó. hermoso. Sí, es muy lindo, la verdad. Si llegan a observar ahí esa pared roja, conserva todavía el color original, porque todas las paredes de los edificios por dentro y por fuera eran pintadas de ese color, ya que representaba la sangre y la sangre era sagrado. Entonces, ese es el color original que llevaban los edificios en la época, que fue prehispánico, antes de la llegada de los españoles, cuando todavía los zapotecas habitaban en este lugar. Mira, mi amor, te voy a decir algo. ¿Cuántos cactus ya vimos en México? Debe haber tantas especies que yo tendría uno de cada uno.
pero siempre que los vemos no nos paran de sorprender. A mí me encanta el cactus. Yo cuando era chiquita, en la casa de mis padres yo tenía como 20 y los iba creciendo. Hoy ya, los que eran chiquitos así, hoy están así. ¿Eran tuyos? Sí. Es que son tan lindos y la variedad que hay es infinita, ¿no? ¿Pincho? Sí. Uy, fuertísimo el pincho. Y siempre que venimos encontramos como una especie nueva. Déjenme saber si hay algún jardín botánico solo de cactus, que haya cada especie de cactus. Me gustaría ir, ¿eh? Si alguien sabe, comenten. Bueno, tenía un hambre. Se nota, ¿eh? Creo que se nota. La comida está buenísima. Es un buffet que ofrecen en el tour, se paga aparte también, 200 pesos creo por persona. Y quise probar la carne de res hecha al mezcal. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Sí? Yo no lo vi. Ujú. A ver, dame un poquito también. Qué interesante, porque acá todo lo hacen con mezcal, como es una zona muy mezcalera. Mirá, prueba. No le siento el mezcal. ¿No? Pero el sabor está bueno, ¿no? Sí, es como res a la crema, parece. Eso. También hay mole de todos los colores, porque acá hay 7 moles. Hay moles oaxaqueños, carnes, Ensalada. ensalada, todo. Limonada, naranjada. Yo también tenía un hambre, así que... Buen provecho y que disfruten de esta comida. Yo creo que me busqué 1 kilo en el plato, mirá. Después voy a buscar postre Y también. me busqué 2 tipos de frijoles. 2 tipos de frijoles. Vamos a dormir separados. En la última parada del día nos mostraron cómo se hace el famoso mezcal. Primero se cosecha el agave después de años de maduración. Se cortan las hojas y se extrae el corazón, conocido como la piña. Luego las piñas se cuecen bajo tierra. Este paso les da su clásico sabor ahumado. Después de varios días, las piñas cocidas se trituran con una tahona, una gran rueda de piedra movida por un burro o caballo. El jugo y las fibras se colocan en tinas de madera para fermentar de forma natural. Ya fermentado, el líquido se destila 2 veces en alambiques de cobre o barro, según la tradición del maestro mezcalero. Y el resultado, un mezcal artesanal puro y fuerte. Después de saber cómo se hace el mezcal, vamos a hacer un brindis. Con un añejo de 1 año de barrica. Ujú. Está fuerte. ¡Espera el brindis! Uf. Mi amor. Está buenísimo. Quería Parece brindar. un whisky. Voy a brindar con la gente. Chin chin. Y bueno, se dé cuenta que yo brindo con vino. Bueno, a ver. Es rico, Ahora ¿viste? lo que yo no distingo todavía, ¿cuál es la diferencia entre mezcal y tequila? Porque el sabor es muy similar. Tal vez el mezcal un poco más suave, porque baja mejor que tequila. Tequila es como una chaza, ¿viste? ¿Mezcal más suave, te parece? Sí. ¿No? Tiene 50% de alcohol. Bueno, sabor, no sé. No sé. Son tan similares, me parece. Pero son diferentes, mi amor. Ya sé, pero a la vez tan similares. Bueno, Bueno, la verdad que hoy pasamos un día hermoso, conocimos un montón de cosas. aprendimos tanto de la cultura local. Oh, Qué estado precioso, ¿eh? qué de cosas que tiene para hacer. Pero el próximo lugar que vamos a ir es un lugar que yo particularmente quería ir hacía mucho tiempo. Y Lisana no se animaba. No. Así que quédense atentos en el próximo video porque vamos a ir a conocer algo bastante atípico de lo que ya hemos hecho en este canal. Así que les dejamos un besote grande, gracias por vernos, los queremos un montón y hasta la próxima. Bye bye. Chao.